Bienvenidos al tercer episodio de eBooks y Relatos del Terror, el cual, después de la historia de la maldición de la casa de cedro, la cual he escrito un libro, a mi parecer es uno de los más escalofriantes y tenebrosos de los que he sido partícipe. Más adelante también sabrán de visitas inesperadas, pero hoy nos toca hablar de unos pequeños seres o unos seres, los cuales la mitología, en diversas ocasiones en la humanidad, ha sido testigo de su presencia. Entes, que muchos los conocen como incubos y sucubos. Corría el año de 2007. Aparte de mis actividades laborales, complementaba mi vida espiritual sirviendo en diversos ministerios en la iglesia, especialmente en grupos musicales o coros. Pero también recibía instrucción en el área de la apologética, una disciplina doctrinal en la que su fin principal es defender la fe. Defenderla desde las sectas hasta la misma ignorancia que mayormente hace de las suyas dentro del catolicismo. Además de instruirme sobre temas como el esoterismo y prácticas que van en contra de la vida en la fe. En uno de los grupos en el cual yo participaba y que era líder, éramos 5 integrantes, entre ellos Rolando, el cual fue una de las voces principales del grupo de ese entonces. Ya teníamos unos 2 años de conocernos y convivir tanto en la iglesia como en la vida cotidiana. Rolando tiene un hermano y una hermana, de los cuales omitiré el verdadero nombre y me referiré a la hermana solo como Mary. Una noche, después de terminar la misa dominical en el horario final, que era a las 8, nos reunimos posteriormente en casa de Rolando para compartir y divertirnos un rato fuera del ámbito religioso. Al terminar la convivencia, Rolando comenzó a repartirnos a todos a nuestros hogares en su camioneta, la cual era muy amplia y cabíamos los 5 del grupo. El último en repartir fui yo. Aproximadamente al dar la medianoche, recibí una llamada de él. Se escuchaba angustiado y nervioso. Lo primero que me preguntó fue: ¿en dónde encuentro un sacerdote en este instante? Y le contrapregunté: ¿a esta hora para qué lo necesitas? Y me respondió: ay, mi hermanito, te voy a contar lo que me acaba de pasar. Bueno, sobre todo a mis hermanos. Esto me lo contó porque de alguna forma sabe que estoy o estuve muy involucrado en estudios religiosos y teológicos, como el que ya comenté, referente a la apologética. Entonces le dije: tranquilízate y cuéntame. Ya veré si encontramos a un sacerdote a esta hora, como me lo estás pidiendo. Rolando comienza a decirme que estaban por ir a dormir él, su esposa y sus hijas, cuando recibió la llamada de su hermano, el cual muy alterado les contó lo siguiente: mira, Rolando, estábamos ya por dormir cuando Mary pegó un grito, a lo cual su esposo y yo saltamos del sillón y nos dirigimos hacia su habitación. El primero en acercarse fue él, y al llegar a la puerta observa cómo un ser aproximadamente de 1 metro de alto, abundantemente peludo, con una cabeza sobresaliente y colmillos que se asemejaban con los de un jabalí, azotó violentamente la puerta de la recámara. Mary gritaba muy exaltada y pedía auxilio. De una forma desgarradora, exclamaba: ¡ya paren, por favor! ¡No me lastimen!
Dios mío, ayúdame por favor. Tanto el esposo de ella como el hermano de Rolando constataban todo, y a pesar de que cada uno mide en promedio entre 1,80 m y 1,90 m, y ambos intentaban abrir la puerta, hasta con patadas, trataban de ingresar y auxiliarla, pero no podían abrir. La cerradura estaba trabada y ambos sentían como si 3 o más personas del otro lado ejercían fuerza sobre la puerta para impedir que ellos entraran. Estaban desconcertados, no sabían qué estaba pasándole y estaban de alguna forma atónitos por el ser o el ente que había visualizado el esposo. Lo primero que se imaginaron fue que un agresor entró al domicilio, pero ellos escuchaban varias voces dentro de la habitación, las cuales eran macabras y burlonas. También se escuchaba cómo aventaban cosas y el clamor de auxilio de Mary. Estos ruidos eran como bramidos y del cuarto provenía un olor como a alcantarilla, como a muerto. Desesperados, llamaron a la policía, los cuales, para variar, llegaron 40 minutos después de la llamada. Mientras tanto, ellos seguían intentando entrar al cuarto. Esto sucedió en un tiempo aproximado de 15 minutos. Repentinamente, la puerta se abrió sola e inmediatamente entraron. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en la habitación solo estaba Mary, y la habitación carecía de alguna ventana por donde cualquier ser o persona pudiera haber huido. Vieron a Mary desbordada en lágrimas y el cuarto totalmente desordenado. El hermano de Rolando observó unas marcas en las piernas de Mary, unas pequeñas manos como si hubieran ejercido presión sobre ellas. El esposo le pregunta: ¿qué te sucedió? Ella no contestaba, solo lloraba. Al ver la situación tan extraña y el estado de Mary, al llegar la policía, ya solo les dijeron que era una falsa alarma, que solo había sido una pesadilla muy fuerte que experimentó y por ello se habían alarmado un poco. Se retiraron los de seguridad pública y solo quedó la familia reunida. Hasta aquí, Rolando terminó la historia o la llamada. Por ello me atreví a llamarte a estas horas de la noche, mi querido amigo. Queremos saber si tú puedes ayudarnos a conseguir a alguien que nos pueda echar la mano y nos pueda orientar sobre esto que ocurrió. Supusimos que lo ideal sería un sacerdote. Yo le dije a Rolando que sí podía ayudarlos, pero lo más prudente era esperar a las 9 de la mañana, horario en que empiezan las actividades de los sacerdotes, y podríamos hacer algo. Iríamos a la iglesia del Perpetuo Socorro y allí nos atenderían. Ya muy temprano por la mañana, estando reunidos con el padre, Mary le comenzó a relatar lo sucedido, explicándole primordialmente: en la madrugada repentinamente unos seres, como pequeños monstruos, se me aventaron y otros 2 se posicionaron en la puerta, la cual azotaron violentamente y se burlaban de mí. Repentinamente todo se oscureció. Apagaron la luz y comenzaron a atacarme, me tocaban y se reían, y por la oscuridad no podía observar bien qué pasaba. De repente me tenían agarrada de pies y manos y no podía moverme. Pedía desesperadamente a gritos que me ayudaran, y cuando clamaba a Dios más se burlaban, me golpeaban. Era un infierno el que estaba experimentando y nadie me auxiliaba. Después ya no recuerdo más,
Solo me di cuenta que se encontraban mi esposo y mi hermano conmigo. Me decían que me tranquilizara. De hecho, a ellos no les he contado lo que viví. Después de escuchar el sacerdote lo sucedido, le hizo unas preguntas, las cuales ella no se daba cuenta, pero indirectamente y a grandes rasgos le evaluaban psicológicamente su estado mental en ese momento, las cuales respondió satisfactoriamente, lo que intuitivamente hacía ver que no tenía algún problema de salud mental. Se le practicó una pequeña oración de liberación con el rito del bautismo, en donde se renuncia a las seducciones y obras del mal. Terminado esto, el sacerdote se comunicó con el exorcista oficial de esta diócesis para agendar una cita y darle la atención debida a este caso, puesto que el sacerdote se declaró incompetente a seguir este suceso, pues claramente obedece a las opresiones demoníacas, materia de un exorcista. El seguimiento con el exorcista tiene que ser personal o solo con los que están inmersos en el asunto. Por ello, ya no estuve presente en este acontecimiento. Sin embargo, Mary me comentó posteriormente que el sacerdote exorcista, por cierto, muy agradable y atento, le dijo que había sido partícipe de una vejación, una opresión, en otras palabras, por parte de unos seres o espíritus demoníacos que se les conoce como íncubos y súbcubos. Estos en ocasiones son enviados a través de un trabajo de brujería a fastidiar a los humanos. Son seres mitológicos que varias culturas los han testificado. Recuerda que los demonios son seres celestiales, que algún día fueron ángeles y en su conformación, por decirlo de alguna forma, son asexuales. ¿Qué quiere decir? Que ellos carecen de sexo, no son ni varón ni mujer. De hecho, solo imaginemos y visualicémoslos como criaturas de Dios, ya que hasta la misma Biblia los nombra como si unos tuvieran 6 alas, otros se aparecieron como figuras de animales, en fin. Lo que quiero explicar es que estos seres, los monstruos, así como tú les llamas, te atacaron adoptando la forma de estos. Cuando adoptan la forma femenina, se denominan súcubos, y al adoptar la masculina, se llaman íncubos. Y en teoría, son demonios que por lo general pretenden seducir a sus víctimas y hacerles pasar un mal rato. Por lo general, atacan en el sueño. Sin embargo, se ha documentado que también, estando despiertos, o quizás semidespiertos, tal vez en esa fase de transición, es cuando aprovechan para manifestarse. En lo que a ti refiere, no hay necesidad de ningún rito adicional, mucho menos un exorcismo. Lo que hay que hacer es bendecir tu casa, y cada que vayas a dormir, no olvides rezar el Salmo 91 y verás que nunca más regresarán. Días después de terminar el proceso con el exorcista, la madre de Mary estaba acomodando sus macetas por fuera de la casa, y una en especial en el pasillo, cuando repentinamente sobresale de la tierra un encaje de color rojo, y al tomarlo para sacarlo, se dio cuenta que era ropa interior de Mary, con unos símbolos raros, y aún se apreciaba que le habían untado una sustancia aceitosa y enredado con una muñequita de paja, la cual contenía alfileres
en especial en las piernas. Aquí, sorprendida, la mamá recordó aquellas marcas que se le hicieron a su hija. Llamó inmediatamente al sacerdote exorcista, el cual le dijo que se lavara bien las manos después de haber tomado esto, que quemara todo lo que encontró e hiciera unas oraciones. En caso de que hubiera cosas extrañas pasándole, fueran con él. Aquí claramente puedo ver que ese fue el problema del ataque de Mary. Alguien les hizo un hechizo o un trabajo malévolo. Esto se hace por lo regular de forma personal, por lo tanto no tiene por qué afectarlos a ustedes. Una vez quemada la brujería y con lo aprendido, jamás volverá a ser molestada por estos seres. Todo esto ocurrió por la maldad de alguna persona, la cual definitivamente les quiso hacer daño. Pero para las personas de fe, Dios nunca permitirá algo que sobrepase sus fuerzas naturales.